Capítulo 1. 1831. El salón bar de las Tres Campanas estaba muy tranquilo y silencioso, lo cual era algo inusitado. Cercano a la bahía de Dover, casi siempre estaba lleno de marineros y de tripulantes que se detenían a reparar y abastecer sus barcos. La espesa neblina parecía penetrar hasta aquel recinto de techo bajo, y solo el crujido de los leños que ardían en la chimenea parecía aliviar un poco el ambiente sombrío del lugar. El hostelero de las Tres Campanas mantenía la mirada fija en la puerta con la esperanza de que se abriera. De vez en cuando, sin embargo, sus ojos se desviaban hacia su único parroquiano sentado frente al fuego con las piernas estiradas. No se había movido desde hacía rato. Al fin extendió la mano para servirse otra copa de la botella que tenía a su lado. Esto hizo que el propietario se sintiera inquieto. No temía que ese caballero fuera a embriagarse, pero la botella que estaba bebiendo con el mejor coñac francés era la única de su clase que había en la posada. Fue vendida por un marinero a quien él se la había comprado a bajo costo considerando la calidad de su contenido. Era una bebida muy fina, de una calidad muy pocas veces exigida por la clientela de las Tres Campanas. Miró al caballero y se preguntó quién podría ser. Sin duda se trataba de un hombre de buena posición social y con un aire autoritario que obligó al dueño a recibirlo efusivamente a su llegada. Aunque el caballero no era nada comunicativo, quizá sería el propietario de uno de los yates anclados en la bahía. El parroquiano se llevó la copa a los labios y en el momento de hacerlo se abrió la puerta exterior y alguien entró en la habitación. Ante la sorpresa del propietario era una mujer, o más bien, como él comprobó al fijarse en ella, una dama. Llevaba una capa adornada con costosa piel aunque había un rasgón en la tela y sus manos temblorosas sostenían una valija. Por un momento se quedó de pie mirando a su alrededor conturbada. Cuando el hostelero escuchó por fin su voz y le dio las buenas noches, ella se volvió a mirarlo con sus grandes ojos muy asustados. «Hubo un accidente», habló con voz trémula. «Afuera, un poco adelante del camino, vi estas luces y vine a pedir auxilio». «Enviaré a alguien para ayudar, señorita», dijo el propietario. «Tenga la bondad de pasar y sentarse junto al fuego mientras mi mozo averigua qué ha sucedido». Volvió la cabeza, al decir eso, y se acercó a una puerta situada al fondo del salón. «Joe, ¿estás ahí?» «Sí, amo», contestó una voz del interior. «Ve afuera y ve si puedes ayudar en algo. Aquí hay una dama que dice que hubo un accidente». «Iré ahora mismo». El posadero dio la vuelta al mostrador para seguir a la dama, quien se movía con lentitud hacia la chimenea. Arrimó un sillón para ella y lo colocó frente al que ocupaba el caballero. «Estoy seguro, señorita, que deseará beber algo después de lo que debe haber sido una experiencia muy desagradable. Hay mucha neblina». «Sí, lo sé. Ha estado así todo el día, señorita». «¿Qué desea tomar?» «Tenemos cuanta bebida pudiera apetecer». «¿Sería posible que me sirvieran una taza de té?» El posadero titubeó. Estaba pensando que el té fuerte que tomaba su esposa no debía ser del gusto de alguien tan elegante como aquella joven dama parecía ser. Entonces, sin moverse, el caballero que estaba del otro lado de la chimenea comentó: «Si ha participado en un accidente será mejor que tome una copa de brandy. Este que estoy bebiendo es bastante aceptable». La dama lo miró y después de un momento contestó: «Es muy amable de parte suya, señor. Pero yo preferiría té o café». «Yo no se lo recomendaría en un lugar como este», dijo el gentil hombre en tono de menosprecio. Como si ella sintiera que el caballero estaba siendo innecesariamente descortés con el dueño de la posada, la dama se apresuró a decir: «Tal vez un poco de madeira sería mejor para mí. Pero solo media copa, por favor». «Se lo traeré enseguida», contestó el posadero. Complacido de que la recién llegada hubiera hecho su elección, se dirigió al mostrador. La dama se percató de que el caballero que estaba sentado frente a ella la observaba con ojos entrecerrados. Tuvo la impresión de que aquel individuo era una persona desagradable. Como se sentía un poco turbada, puso en el suelo la valija de cuero que llevaba y se ocupó en quitarse los guantes. El posadero volvió con la copita de madeira. «Es una bebida de buena calidad, señorita», expresó. «Espero que le guste». «Estoy segura de que me gustará», contestó ella. «Y muchas gracias». «Perdone.
agregó en tono apremiante después de tomar la copa de las manos del hostelero. ¿Podría usted decirme cuándo saldrá un barco para Francia? Esa es una pregunta que no puedo contestar, señorita. Todo permanece estático en la bahía. En realidad estaba diciendo hace unos momentos que esta es la peor neblina registrada en 20 años. Entonces, ¿habrá uno que salga tal vez muy temprano por la mañana? Esta vez no había la menor duda de la ansiedad de su voz. El posadero movió la cabeza de un lado a otro. Depende, señorita. Si sopla el viento en la noche, el Britannia debe llegar aquí de Calais y hará el viaje de regreso mañana por la tarde. La dama lanzó un leve grito de horror. Hasta en la tarde, pero debe haber algún barco que salga por la mañana. Todos están varados al otro lado del canal, contestó el posadero. Pero yo necesito irme. Tengo que salir de aquí lo más pronto posible. Como el posadero no dijera nada, agregó con desesperación. ¿Sería posible que me llevara algún pescador en su barco? Tengo entendido que salen muy temprano a pescar. No cuando hace un tiempo como el de ahora, señorita, y de cualquier modo ellos pescan solo en la orilla de la costa. La información preocupó de manera evidente a la dama. El hombre notó que había en su rostro una expresión de agonía. Le diré lo que voy a hacer, señorita, dijo el propietario en un esfuerzo por tranquilizarla. Cuando yo vuelva para informarle sobre el accidente, lo enviaré al muelle a preguntar al capitán del puerto si a él se le ocurre alguna manera de ayudarla. Los ojos de la joven parecieron hacerse más brillantes. Es muy bondadoso de parte suya. Por favor, diga a Joe que con mucho gusto recompensaré sus servicios. Gracias, señorita. Él debe volver aquí pronto. Ignoro que pueda entretenerlo tanto. Se alejó al decir aquello para abrir la puerta exterior. Al hacerlo, la neblina pareció entrar revoloteando en el salón como una nube gris. La puerta se cerró tras él y la dama se reclinó en su silla y cerró los ojos. Sentía que estaba a punto de desmayarse por el horror de todo lo sucedido. Entonces una voz procedente del otro lado de la chimenea habló en tono agudo. Beba ese Madeira. Ella hizo un esfuerzo pero no logró contestar. Sintió que una oscuridad parecida a la neblina descendía sobre ella. A pesar de que estaban muy cerca del fuego, sintió mucho frío. Alguien le puso una mano atrás de la cabeza. Le acercó una copa a los labios y casi a pesar de sí misma ella sorbió un trago. Sintió que un líquido muy fuerte descendía por su garganta y se extendía por su cuerpo. Casi instantáneamente la oscuridad se esfumó y le fue más fácil respirar. Otro trago de brandy, ordenó una voz aguda. Aunque ella hubiera querido protestar, obedeció porque en aquel momento no se sentía capaz de discutir. El segundo sorbo fue aún más efectivo que el primero. La joven abrió los ojos y encontró al caballero inclinado sobre ella. Al verlo con más claridad advirtió que era de hecho un hombre excesivamente apuesto, con una sombra en sus ojos y un cinismo en las líneas profundamente marcadas de su rostro. Él la habría, pensó ella, convencido de beber más brandy, pero logró levantar las manos en un gesto de protesta. Por favor, suplicó ella, ya estoy bien ahora y no podría beber más. Como si él comprendiera que decía la verdad, el caballero se movió y se quedó de pie dando la espalda al fuego. Era tan alto, notó la dama, que su cabeza casi tocaba las pesadas vigas tomadas de algún barco que sostenían el techo. Él no dijo nada y después de un momento la joven murmuró con voz nerviosa. Muchas gracias por ser tan bondadoso. El accidente me asustó mucho. Quien iba conduciendo el carruaje debe ser un irresponsable para haberse lanzado al camino con este tiempo. Yo tuve la culpa. En el momento en que decía eso, la puerta se abrió y el dueño de la posada volvió a entrar. Miró hacia la dama pero no habló. Sostuvo abierta la puerta y un momento después entraron dos hombres llevando en brazos a un hombre inconsciente. Había sangre en su rostro por una herida abierta en la frente y su ropa estaba cubierta de lodo como si hubiera caído violentamente en el sucio suelo del camino. Acomódenlo en la mejor habitación, Joe, estaba diciendo el posadero a los hombres. Después intenta conseguir al doctor. Lo encontrarás en la Corona y el Ancla. Suele estar ahí a esta hora. Muy bien, amo, contestó Joe. El hostelero cerró la puerta exterior y lo siguió. Pudo oírse su voz que advertía a los hombres que tuvieran cuidado mientras subían por la escalera que conducía al primer piso. Al ver al hombre herido, la dama se incorporó de un salto y quedó mirando el cuerpo inerte hasta que se perdió de vista. Ahora,
casi como si hablara consigo misma, murmuró. Tiene que haber un barco. El caballero, quien estaba de pie frente al fuego, se volvió para mirarla y comprendió que ella se había olvidado de su presencia. ¿Es su esposo de quien intenta escapar?, preguntó. ¿O su tutor? Habló en tono sarcástico y comprendió que lo más probable era que hubiera acertado en la segunda suposición. El hombre que había resultado herido debía tener más de 40 años mientras que la mujer que se encontraba a su lado no tendría más de 18. Era casi una chiquilla. Ella volvió la cabeza al escuchar su voz y él pudo verla con más claridad a la luz del fuego. Notó que su rostro ovalado era muy atractivo y que las pestañas que bordeaban sus ojos eran largas y oscuras. Era un rostro impresionante, sin embargo no había admiración en los ojos del caballero cuando continuó en tono mordaz. Debe ser una cosa o la otra sin duda alguna. Antes de contestar ella se dejó caer en el sillón. No es ninguna de las dos cosas. Es un hombre que me secuestró y necesito escapar de él. ¿La secuestró? No hay ningún problema. ¿Puede usted alquilar una diligencia que la conduzca de regreso a su casa? La joven movió la cabeza de un lado a otro. Eso es imposible. ¿Qué tal si me explica la situación? No se lo pregunto por curiosidad ociosa sino que tal vez yo podría. Aunque no me estoy comprometiendo. Ayudarla. La expresión de la dama se alteró en el acto. Oh, ¿podría usted ayudarme? ¿De veras? ¿Quiere decir que podría encontrarme un barco o tal vez? Ella titubeó un momento. Entonces como si la hubiera impresionado la forma de vestir del caballero terminó la frase diciendo, tal vez tenga usted un barco propio. Le he preguntado contestó el caballero, ¿por qué está huyendo y de quién? La dama contuvo la respiración antes de contestar. De mi madrastra. El caballero enarcó las cejas. Era una respuesta inesperada. Antes de continuar debíamos presentarnos dijo. Yo soy el marqués de Elvington. La chica lanzó un leve grito y dijo. Yo he oído hablar de usted. Es muy famoso y desde luego tiene un yate. Por eso está aquí. Oh por favor. Por favor. Lléveme a Francia. Tengo que huir y pronto. ¿Del hombre que está arriba que la secuestró? Sí. Yo nunca imaginé. Nunca soñé ni por un momento que se iba a portar de ese modo. Las palabras parecieron fallarle. Ella hizo una especie de gesto desesperado con las manos que resultaba patético. Estoy esperando a que me diga usted su nombre. Soy Ola Milford. Mi padre era Lord Milford y vivimos cerca de Canterbury. Me parece haber oído el nombre observó el marqués. Papá no iba con frecuencia a Londres. Prefería vivir en el campo y no estuvo bien de salud en los 2 últimos años previos a su muerte. ¿Es de su madrastra de quien está huyendo? Sí. No puedo seguir con ella por más tiempo. Es imposible. ¿Por qué? Me odia. Hace mi vida miserable. Es mi tutora pero se niega a darme el dinero que papá me heredó. Es mío pero no podré administrarlo hasta que tenga 21 años o me case. Esto no debe ser difícil para usted comentó el marqués con cinismo. Usted no comprende, protestó Ola Milford. Mi madrastra, que se casó con mi padre hace 3 años cuando él se sentía muy desventurado por la muerte de mi madre, está celosa de mí, dijo esto último indecisa como si se sintiera incómoda de confesar la verdad. Después continuó diciendo. Ella me repite una y otra vez que desea deshacerse de mí. Pero al mismo tiempo me prohíbe salir. Y si un caballero llega a la casa no me deja hablar con él. La realidad es que ella desea casarse otra vez. Pero usted debe tener otros familiares con los cuales poder vivir. He pensado en eso pero cuando lo sugerí mi madrastra se negó a considerarlo siquiera porque pensó que me llevaría mi fortuna conmigo. Lanzó un profundo suspiro. El dinero es la causa de todo el problema, tanto para mi madrastra como para mi primo que está arriba. Miró hacia arriba y el marqués se dio cuenta de que se estremecía un poco. ¿Su primo?, preguntó él. ¿Cómo intervino él en el asunto? Yo estaba desesperada por la forma en que mi madrastra me estaba tratando. ¿No sabe usted lo que es vivir con alguien que nos odia? Me lo imagino contestó el marqués. Continúe. Decidí que solo podía optar por una de 2 cosas. Puedo volver al convento cercano a París donde fui educada y convertirme en monja. O bien puedo convertirme, como mi madrastra ha sugerido tantas veces,
En una cocotte. El marqués se mostró visiblemente asombrado. ¿Una qué?, preguntó. ¿Sabe lo que está diciendo? No sé con exactitud lo que ese oficio entraña, admitió Ola, pero ella ha dicho no una vez, sino docenas de veces: con ese cabello tuyo debías convertirte en una cocotte. No creo que sirvas para otra cosa. Como si quisiera demostrar lo que estaba diciendo, se hizo hacia atrás la capucha que llevaba puesta. De pronto pareció como si las llamas del fuego se hubieran transferido a la silla que había frente al marqués. Este conoció a muchas mujeres pelirrojas, pero jamás a ninguna que tuviera un color tan intenso ni tan hermoso como el de la muchacha sentada frente a él. Debido a que su cabello había estado cubierto por la capucha forrada de piel desde hacía varias horas, se mantenía adherido a su cabeza. Pero cuando se desató la capa a la altura del cuello y pasó los dedos por su cabellera, esta pareció cobrar vida. Captó y reflejó la luz. Su intenso color hizo que su piel se viera asombrosamente blanca. No es de sorprender, pensó él, que cualquier mujer y sobre todo una madrastra haya querido deshacerse de una rival en potencia cuyo aspecto no es solo fuera de lo común sino espectacular. El marqués comprendió que Ola esperaba algún comentario y dijo con sequedad: no le recomiendo ninguna de esas dos soluciones. Debe pensar en alguna otra alternativa. He pensado mucho, contestó Ola, pero ¿qué puedo hacer si mi madrastra se niega a darme dinero y no me permite vivir con nadie, sino con ella? Por supuesto, es una situación difícil. Claro que lo es. No intento hacer ninguna tontería. Quiero estar con las monjas y discutir mi futuro con la Madre Superiora, que ha sido siempre muy buena conmigo. Se detuvo antes de añadir: tal vez me decida a tomar los hábitos. Eso sería preferible a ser tratada como lo he sido en los últimos años. Me sorprende que sea usted tan débil de corazón. Como si el marqués la hubiera ofendido no solo con sus palabras sino con el tono despectivo de su voz. Ola se incorporó en su silla. Es muy fácil hablar cuando no se han vivido experiencias amargas, dijo. Usted no tiene idea de lo que es ser abofeteada y hasta golpeada de vez en cuando. Si había un fuete al alcance de la mano de mi madrastra. Contuvo el aliento antes de agregar: los sirvientes no pueden obedecer mis indicaciones ni darme de comer si ella ordena que no lo hagan. Cuando hay visitantes me manda a mi dormitorio y si se trata de amigos de mamá me encierra bajo llave para que no pueda hablar con ellos. Lanzó un profundo suspiro. He tratado de rebelarme, de desafiarla en los últimos 2 años, y todo ha sido inútil. La única esperanza para mantenerme cuerda es huir. ¿Ha decidido irse a Francia?, observó el marqués. ¿Y qué me dice de su acompañante? Vio cómo Ola apretaba los labios antes de contestar en un tono distinto. Se portó de una forma despreciable y traidora. Nunca pensé que un hombre pudiera ser tan ruin. ¿Qué hizo? Él es mi primo, pero yo siempre pensé que a pesar de su edad era un hombre bondadoso. Cuando vino a hospedarse con nosotros, porque creo que mi madrastra tenía interés en él, le dejé una nota en su dormitorio suplicándole que me viera a solas. Aceptó. Me hizo una leve señal afirmativa con la cabeza cuando bajó a cenar, y como fui enviada a la cama temprano para que mi madrastra pudiera conversar a solas con él, yo logré saltar de mi balcón al suyo, que estaba en la puerta contigua. Fue una hazaña peligrosa, pero lo logré. ¿No se sorprendió él? Creo que sabía que iría a buscarlo, pero ignoraba que por las noches me encerraban bajo llave. Como el marqués la viera sorprendido, Ola explicó. Ella lo hacía para que no pudiera yo saber qué hacía cuando se hospedaban amigos suyos en la casa. Como si a mí me importara. Supongo que con ese cabello suyo debe usted ser exageradamente emotiva de cualquier modo, comentó el marqués. Una referencia más a mi cabello de usted o de cualquier otra persona y me lo corto o me lo tiño. Repuso Ola con brusquedad. Parecía una pequeña tigresa escupiendo fuego, y casi a pesar de sí mismo el marqués se echó a reír. Le pido disculpas, señorita Milford. Continué con lo que me estaba diciendo. Le dije a Giles. Así se llama mi primo. ¿Cuál era mi predicamento? Y para mi gran felicidad me ofreció llevarme a París y me dejaría con las monjas en el convento. Y usted le creyó. Le hice jurar que no me traicionaría, ni le diría a mi madrastra cuánto pensaba hacer. Después de eso se mostró muy accesible a todos los arreglos. ¿Y qué sucedió entonces? Él salió de mi casa ayer, pero en lugar de ir hacia Londres,
Como había dicho a mi madrastra que lo haría, se hospedó cerca de nuestra casa en una posada. Ola lanzó un suspiro. Tuve que confiar en él. ¿Qué pasó después? Salí de la casa al amanecer. Soborné a uno de los jardineros, quien siempre había sido muy leal a mi papá, para que viniera a la casa a recoger el baúl que tenía listo en mi dormitorio. Fue más fácil de lo que esperaba, añadió con una breve sonrisa en los labios, porque cuando le abrí la casa para dejarlo entrar no había nadie por ahí. ¿No hay veladores ni lacayos nocturnos?, preguntó el marqués. Todos estaban del otro lado de la casa. Así que usted se fugó llevándose su ropa. ¿Qué mujer no piensa en su apariencia aún en la situación más desesperada? Ya le he dicho que no tenía dinero. Sería muy tonto de mi parte gastar en ropa el dinero que puedo obtener vendiendo las joyas de mi madre. ¿Trae usted joyas? Supongo que fue indiscreto de mi parte mencionarlas cuando intento viajar sola, pero son todo cuanto poseo para no morir de hambre. Le prometo que no se las voy a robar, murmuró el marqués divertido. Ya lo sé, pero fui lo bastante tonta como para confiar en Giles. Y ahora nunca volveré a confiar en un hombre otra vez. Nunca jamás, ni siquiera en usted. El marqués no pudo menos que sonreír ante la furia que había en la voz de la muchacha. Sus ojos verdes relampagueaban a la luz del fuego. Me gustaría saber qué hizo su primo Giles para disgustarla tanto. Él me ayudó a escapar, es verdad, pero entonces a la mitad del camino hacia Dover me informó que intentaba casarse conmigo. El marqués se echó a reír. Eso era algo que usted debió haber anticipado tomando en cuenta que es una mujer rica. Pero Giles tiene más de 40 años. Y como siempre ha sido soltero, ¿cómo pude haberme imaginado siquiera sus intenciones? Giles me dijo, me sentiré encantado, cuando nos casemos, de administrar tu fortuna, pero como te considero también muy atractiva, Ola, voy a disfrutar de ser tu esposo. ¿Qué contestó usted a eso?, preguntó el marqués. Le dije que preferiría morir antes que casarme con él y que tan solo al sugerir tal idea demostraba que era un cerdo traidor, un Judas en quien nunca debía haber confiado. Fueron palabras fuertes, rió el marqués. A usted le debe parecer gracioso, exclamó Ola, pero yo comprendí en ese momento que no solo tendría que escapar de mi madrastra sino también de. Había algo en él que me asustó. No era solo el hecho de que estaba decidido a apoderarse de mi fortuna. Fue la forma en que me miró cuando nos detuvimos a almorzar. Miró hacia el marqués a través del tapete que había frente a la chimenea y continuó. Supongo que si fuera yo más astuta habría escapado entonces, pero era una posada muy pequeña. No había más parroquianos que nosotros almorzando ahí. Si hubiera intentado huir, Giles me habría alcanzado con facilidad, y hubiera sido un estorbo más mi joyero, añadió bajando la mirada hacia la valija de cuero que tenía junto a la silla. No la estoy criticando, señaló el marqués con suavidad. Originalmente había yo pensado al llegar aquí en tomar el barco normal que hace el recorrido a Francia, continuó Ola, pero para escapar de él tengo ahora que alquilar algún tipo de embarcación para desaparecer lo más pronto posible. ¿Por qué no se casó él con usted en Inglaterra? Él pensó en hacerlo, pero tuvo miedo de que le pusieran dificultades porque no tenía la autorización de mi tutora. Pretendía decir que él era mi tutor y si les daba dinero suficiente los franceses estarían más dispuestos a creerle y a realizar la ceremonia matrimonial que un sacerdote inglés. Su primo había pensado todas las cosas con cuidado, comentó el marqués. Solo para su propia conveniencia. Lo detesto. Es una lástima que no se hayan matado en el accidente. En el momento en que Ola decía eso se abrió la puerta de la posada y entró Joe. Debió haber salido antes por otra puerta porque ahora explicó. Lo siento, señora, pero aunque encontré al doctor en la Corona y el Ancla no está en condiciones de atender a nadie esta noche. Le dejé un mensaje con sus amigos para que venga aquí a primera hora de la mañana en cuanto esté sobrio. Gracias, Joe, contestó Ola. Le estoy muy agradecida. Al decir eso comprendió que Joe estaba esperando la propina que le había prometido. Ella sacó con rapidez un pequeño monedero de un bolsillo interior de su capa. Antes que pudiera abrirlo, el marqués arrojó una moneda de oro desde su lugar junto a la chimenea hacia Joe, quien la retuvo en el aire con gran destreza.
Gracias señor, dijo con una sonrisa. Iré arriba para ver cómo está el paciente. El amo se iba a quedar con él hasta que volviera yo con el doctor. Desapareció y Ola miró hacia el marqués. ¿Podemos irnos ahora? ¿Inmediatamente? Preguntó. Yo no he dicho todavía que la llevaré conmigo. Pero lo hará, ¿verdad? Por favor, diga que lo hará. Puede dejarme en Calais y yo iré de ahí a París. ¿Sola? No hay nadie más que vaya conmigo. A menos que Giles se recupere. La sola idea la hizo levantar la mirada hacia el techo como si temiera escuchar en cualquier momento su voz a través de él. Él no debe ir conmigo. Está absolutamente decidido a que yo me case con él. Puede usted desde luego contar su historia a los magistrados y pedirles que la devuelvan con su madrastra. ¿Cómo puede usted sugerir tal cosa cuando ya le he dicho cuánto me odia ella? Preguntó Ola. No. Voy a París aunque tenga que comprar un bote y remar yo misma a través del canal. Lanzó un suspiro de exasperación antes de añadir, oh, ¿por qué tiene que ser Inglaterra una isla? El marqués sonrió. Es algo que nos sirvió mucho cuando Napoleón trató de invadirnos. Eso sucedió hace mucho tiempo. Si no hubiera mar entre nosotros y Francia podría yo llegar a París a caballo o en una diligencia, aunque creo que son vehículos bastante incómodos. No creo que ninguno de esos dos medios sea particularmente agradable, comentó el marqués con sequedad. Yo no estoy viajando por placer, replicó Ola. Usted parece no comprender que estoy tratando de huir de una vida desventurada y debe ser muy poco sensitivo para no comprender cuánto he sufrido. Estoy demasiado ocupado por el momento con mi propio sufrimiento, replicó el marqués. ¿Cómo puede ser eso? ¿Perdió usted su fortuna en la mesa de juego? ¿O lo traicionaron en cuestión de amores? Eso no es compatible con su reputación, señor marqués. Ola habló en tono sarcástico y le sorprendió la expresión de furia que contorsionó el rostro del marqués. Si no habla usted con mayor cortesía, dijo en tono agudo, la dejaré aquí a que se enfrente sola a sus problemas. Eso, estoy seguro, sería lo más sensato de mi parte. Lo siento. Por favor, perdónenme. Fui descortés y lo sé. No debí haber hablado como lo hice. Por favor. Por favor, ayúdeme. Si se niega a hacerlo me arrojaré a la bahía. No creo que nadie me lo impida. Descubrirán mi cadáver flotando en el mar hasta mañana. Habló de forma dramática y aunque estaba enfadado el marqués no pudo evitar el echarse a reír. Entonces dijo. Acepto sus disculpas, pero en el futuro, ya que está usted a merced mía, le sugiero cuidar su lengua y su imaginación o ciertamente la abandonaré a su suerte. Por favor. No haga eso. Si fuera yo inteligente eso haría. No es asunto mío con quién se case usted o no se case. Y tengo la inquietante sospecha de que si actuara yo con un vestigio de sentido común la enviaría de regreso con su madrastra. Pero usted no hará eso, repuso Ola con suavidad. No me gusta pensar en cuál sería la alternativa. La alternativa, dijo Ola en voz muy baja, es que me lleve usted a Calais en su yate. Sin duda alguna esta neblina levantará muy pronto. Al decir eso se incorporó como si intentara ir a la puerta de la posada y asomarse al exterior. En ese momento se oyeron fuertes pisadas que bajaban por la escalera y un momento más tarde el dueño de la posada entró en el salón. Ignoro si pretende pernoctar aquí esta noche, señorita, dijo a Ola. Pero tengo un pequeño dormitorio vacío y podría yo acomodarla, aunque no es tan cómodo como el que he dado al pobre caballero. Ola miró hacia el marqués. Me voy a llevar a la señorita conmigo, dijo él y vio la expresión de dicha que transformó el rostro de Ola. Por otra parte el posadero se mostró abiertamente desilusionado. ¿Y el caballero que está arriba? Él puede atenderse solo en cuanto se mejore, contestó el marqués. Sin embargo, tengo entendido que la señorita traía un baúl con ella en el carruaje. ¿Qué sucedió con él? El sirviente que venía en el carruaje resultó ileso en apariencia, contestó el dueño. Se ha llevado los caballos a una caballeriza que hay del otro lado del camino. Entonces mande a su ayudante yo a que recoja el baúl, ordenó el marqués. Él puede seguirnos a esta señorita y a mí a donde está anclado mi yate en el muelle, a menos de 50 metros de aquí. Lo llamaré ahora mismo, señor, contestó el posadero. Se dirigió al pie de la escalera y empezó a gritar a Joe. Ola se volvió hacia el marqués. ¿Cómo puedo darle las gracias? Preguntó. 1000.
Mil gracias. Usted debe ser un ángel que el cielo envió para salvarme. Más bien creo que soy un filántropo, contestó el marqués, o tal vez el brandy que acabo de beber hizo sus efectos. No, usted es un buen samaritano, opinó Ola. Como ya le he dicho, he caído entre verdaderos pillos. De nuevo, al pensar en su primo, Ola levantó los ojos al techo. Cuando el marqués vio la línea de su largo cuello y el movimiento de luz que había en su cabello, se dijo que estaba actuando como un tonto. Se había jurado a sí mismo al salir de su casa nunca volver a involucrarse con mujeres excepto con aquellas que vendían sus favores al mejor postor. Nunca más, y este era un voto que pensaba cumplir al pie de la letra. No volvería a cometer la tontería de enamorarse. Aún el pensar en Sara lo hacía sentir deseos de cerrar los puños y golpear algo, o a alguien, para aliviar un poco la furia de sus sentimientos. Y sin embargo, a pesar de haber recibido una lección que haría a cualquier otro hombre titubear antes de ver o hablar con una mujer que se considerara una dama, se vio envuelto casi inadvertidamente con esta muchacha. Le resultaba imposible no sentir compasión por ella al verla en el predicamento en que se encontraba. Por otra parte, ¿cómo sabía él si ella le estaba diciendo la verdad? Podía ser una mentira como todas las que Sara le había dicho. Sintió el impulso de cambiar de opinión y decirle que después de todo ella debía encontrar la manera de zanjar sus dificultades. O más fácil aún, podía decir que iba afuera para ver cómo estaba el tiempo y desaparecer en la neblina para no volver jamás. Eso habría sido prudente y sensato, pero también una canallada, y él jamás se había rebajado en el pasado a actuar así. La nobleza, la caballerosidad, el simple decoro, sin importar el cómo se le llamara, solo había logrado convertirlo en un cínico. Nunca confíes en una mujer, siempre te traicionan. Sonaba como una sentencia escuchada en alguna parte o como si fuera una convicción nacida de lo más profundo del corazón. El solo pensar en Sara lo había hecho sentirse como si su cuerpo estuviera ardiendo mientras que la furia descendía de tal modo sobre él que había una capa roja frente a sus ojos. Hubiera querido maldecirla en voz alta. Sintió impulsos de decirle con toda claridad lo que pensaba de ella cuando se marchó, resuelto a no verla más. Maldita sea. Estoy huyendo, pensó mientras conducía su carruaje en dirección a Dover. Pero algo sensitivo y vulnerable dentro de él mismo rechazó la escena subsecuente. Si hubiera dicho a Sara lo que había visto con sus propios ojos, ella habría mentido y suplicado, y si se hubiera dado por derrotada, finalmente al ver que no podría convencerlo ya de casarse con ella, se habría reído de él. Eso era algo en extremo injusto e insufrible para él. Por primera vez en su vida, dentro de su exitosa carrera como deportista y como amante, el marqués, el hombre más aclamado en la alta sociedad, había caído víctima del petardo que él mismo encendió. Se había acostumbrado a ser el conquistador, con la certeza, aunque se aseguraba a él mismo que no era vanidad de su parte, que cualquier mujer hacia la que él se mostrara interesado gustosa se lanzaría a sus brazos. Sobre todo no había mujer en todo el ámbito del país que no hubiera aprovechado la oportunidad para convertirse en su esposa. Tan pronto como las veía notaba la excitación reflejada en sus ojos, revelándole con exactitud cuánto deseaban y lo que estaban implorando al cielo sin duda alguna. «Nos casaremos, mi amor», podía escucharse a sí mismo diciendo eso a Sara, «tan pronto como termine tu luto. No puedo esperar un día más del necesario». «Oh Boydon», había exclamado Sara, «te amo y te juro que voy a hacerte muy feliz, como tú me has hecho ya la mujer más feliz de la tierra». Su voz era suave y seductora al decir aquello. Cuando sus ojos azules se clavaron en el marqués, este había pensado que encontró por fin esa perla rara y valiosa. La mujer perfecta, digna de ser su esposa. De pronto, la noche anterior, todo lo que él planeó, su futuro entero, se había desplomado como un castillo de naipes.